Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación, un espacio en donde el Señor nos permite poder dialogar desde una perspectiva bíblica y teológica temas actuales que corresponden a la iglesia contemporánea. Y hoy seguimos hablando en nuestra serie Discipulado Transformador y estamos estudiando el modelo de Pablo, el modelo de Pablo, que dice el apóstol Pablo con relación al proceso discipular dentro de la iglesia. Y como siempre con mi compañero de fórmula, hermano Eddie Amílcar Osorio. Pastor Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, listo una vez más acá para tener un diálogo más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos muy contentos de poder tener la oportunidad de llegar a ustedes, de poder compartir este tiempo especial de conversación, de diálogo con ustedes. Queremos que sea una hora amena, queremos que sea una hora en donde podamos conversar y que podamos bajar a tierra ciertos conceptos bíblicos, ¿verdad usted? Para que todos podamos entenderlos y por supuesto llevarlos a la práctica. Así que nos encanta compartir este tiempo con televidentes de Amigos TV, también personas que nos siguen en las redes sociales. Estamos en vivo por Facebook y por supuesto también a través de Radio Alternativa y Radio Cultural Amigos. Así que bienvenidos todos. Nos alegra poder compartir este espacio con todos ustedes. Es para nosotros un privilegio enorme y pues como usted decía, para mí también es un privilegio especial poder estar acá. Y poder compartir y poder conversar más aún, hermano Carlitos, creo, sobre uno de los temas más importantes y trascendentales para la iglesia local en este tiempo que estamos viviendo, como lo es el discipulado transformador, ese discipulado que transforma a las personas con el mensaje del Evangelio de Jesús. Exactamente, hermano Eddie. Podríamos también plantear de que es uno de los temas más olvidados también de la iglesia contemporánea. Precisamente ahí está lo trascendental, creo yo. Sí, yo creo, hermano Eddie, que tenemos que ser un poco francos con relación a esto. Bueno, hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Usted viendo un poquito acerca de los modelos discipulares del Nuevo Testamento. Y hablábamos, pastor, del pasaje de 1 Pedro 4:10. Ajá. Yo quedé un poco impactado con ese pasaje al escuchar la explicación de un profesor, Joel Kominsky, con relación, pastor, a el ánimo de Pedro ahí en ese pasaje, mis queridos hermanos, que tiene que ver con procurar los dones, ¿verdad, pastor? Exacto. Uh-huh. El desarrollar los dones, dice, de la multiforme gracia del Señor, ¿verdad usted? Exacto. Uh-huh. O sea, tiene que ver ahí con diferentes dones, diferentes expresiones, pastor. Expresiones de la fe. De la fe, de características específicas, ¿verdad usted? De cada persona. Pero mire usted, lo que a mí me llama la atención es esto. Cuando nosotros hablamos de desarrollo de dones, pastor, luego pensamos en la iglesia. Así es. Ministerio de alabanza, siempre como que los dones de púlpito. Exacto, son los que predominan y son los únicos que existen. Y como que son los más buscados. Bueno, ahora imagínese usted. Ahora le hago una pregunta, pastor. Ajá. Pedro, ¿bajo qué contexto escribe? Buen punto ese. La iglesia a la que Pedro escribe, hermanos queridos, no es la iglesia culturalmente que hoy en día nosotros hacemos. Exacto. Aquí no hay templos, aquí no hay grupos de alabanza, elevation worship. ¿Cómo es, pastor? Por favor, corrígame si estoy mal. Planet Shakers. Imagínese, esa es otra que no me la sé yo. Entonces, ahora, mire usted. Eso es muy importante entenderlo, mire, hermano Eddie, con relación a ello, ¿verdad? Usted. Así es. O sea, nosotros visualizamos la iglesia y el apóstol Pedro escribe en un concepto de persecución número uno. Exacto. En un concepto, pastor, de no templos. Así es. No habían equipos de sonido.
Así ni es. pantallas LED, Así es. ni no sé, grupo de servidores. Todas las facilidades que hoy en día la iglesia tiene y que gloria a Dios por eso, ¿verdad usted? Exacto. Pero que realmente muchas veces se quitan los ojos de las cosas importantes y se ponen en esas cosas pasajeras y temporales, ¿verdad, hermano Carlitos? Entonces es especial algo, Justo González, en palabras de Justo González, Pedro escribe en la era en la que la iglesia todavía no es una iglesia constantiniana. O sea, todavía no hay libertad religiosa. ¿Ya? Aquí hay persecución. Mire, pues, pastor, voy a decir algo un poco controvertido ahorita. De parte del evangelicalismo tradicional, pastor, se critica mucho el romanismo. Ajá. ¿Y los templos, pastor? Sí. Buen punto. ¿Sabe usted dónde vienen los templos? ¿Copiamos a Roma? Sí. ¿Qué otra explicación Bueno. le encontramos en la historia, pastor? No Sí. sé. Bueno, Concilio de Trento. Bueno, hay mucho, ¿verdad? Usted para hablar. Habría que agarrar una serie ahí, Historia del Cristianismo, para hablar sobre eso. No, sí, pero lo que voy yo es de que... Pero es de que hay algo muy... lo que sí es cierto es que muchas cosas se han torcido a lo largo de la historia. Tal vez en el comienzo fue todo como muy... con un interés más puro, si se puede ver así, ¿verdad usted? Porque, por ejemplo, el inicio de los templos, del templismo como lo conocemos hoy, por ejemplo, al menos algunos historiadores como Justo González dicen, y Javier Picasa es otro que habla de eso, ellos dan una referencia, por ejemplo, de que la iglesia antes empezó a reunirse en las catacumbas, ¿verdad? Y contrario a lo que muchos hemos escuchado, desde púlpitos incluso, que la iglesia se reunía en catacumbas huyendo de la persecución, se dice que muchas veces, o sea, el argumento histórico es que muchas veces no fue la persecución, sino que se reunían ahí para celebrar la vida de los mártires. ¿Verdad usted? Entonces, y llegó un tiempo en el que ya Constantino pues promulga la libertad religiosa en el Edicto de Milán, ¿verdad usted? Y lo que pasó ahí fue que la iglesia empezó a construir templos en esos lugares, en donde antes eran catacumbas y se reunían como a celebrar el martirio. Ojo, que ese es un contraste que hacen algunos historiadores, hermano Carlitos, en la historia de la iglesia, de que es algo curioso. Yo no digo que esté mal lo que hacemos ahora, ¿verdad? Pero es algo curioso cómo los primeros cristianos de los primeros siglos celebraban la fecha del martirio. No celebraban la fecha de nacimiento. Celebraban la fecha en que el cristiano fue martirizado. Y por eso se reunían en las catacumbas muchas veces a celebrar la vida de personas, de cristianos comunes y corrientes que entregaban su vida en el Coliseo Romano o en cualquier otro momento y lugar en la persecución, ¿verdad usted? Exacto. Pero es algo crucial ver que, si bien es cierto, el inicio de los templos, yo creo que es algo que ayudó en su momento. Ahora, hay muchos aspectos, pastor, que podríamos hablar al respecto, como ya usted bien lo decía. El punto está, lo que queremos enfatizar con esto, porque alguien podrá decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Bueno, el punto está, pastor, en que tenemos que aprender a dar una lectura neotestamentaria del texto bíblico, en su contexto específico, pastor, y cuál es el principio fundamental que se quiere transmitir en todo texto expresado, pues, obviamente inspirado por el Señor en el Nuevo Testamento. Así es. Y el problema es que nosotros queremos encajonar el texto bíblico en el contexto actual nuestro. Exacto. Tenemos que rescatar, obviamente, los principios, los valores, las enseñanzas principales y fundamentales del Evangelio, pastor, pero ojo, cuidado con encajonarlas. Cuidado con encajonarlas y pensar que no se pueden llevar a cabo en algún momento. ¿Por qué? Porque en algún momento, por ejemplo, los principios que hemos venido hablando, pastor, con relación al discipulado de Pablo, ¿sí? O el modelo discipular de Pablo, ¿verdad? Usted, es muy difícil llevarlo a cabo en las cuatro paredes de un templo. Sí, definitivamente. O sea, estamos hablando de ese contacto personal, ¿verdad? Usted con las personas. Yo creo que algo clave en medio de todo esto, hermano Carlitos, ahorita me estaba recordando de algo que hablábamos con un grupo de hermanos estudiantes del Instituto Bíblico y hablamos acerca de la fuente de la teología. ¿Cuál es la fuente? Y muchas veces nosotros equivocadamente partimos de nuestro contexto. ¿Y eso? O sea, que quiero decir que agarramos el contexto que nos rodea como fuente de teología. Y nuestra fuente primaria siempre debe ser la Escritura. Claro que partimos de nuestras... muchas veces de nuestros prejuicios, ¿verdad usted? Sí. Pero en la medida en que el Espíritu Santo y
nos ilumina, ¿verdad? Entendemos el texto y entendemos que la fuente primaria de la teología es la Escritura. Y cuando nosotros tomamos como fuente primaria la Escritura, entonces es cuando viene esta perspectiva de la que usted está hablando. Una perspectiva neotestamentaria, del Nuevo Testamento, de lo que significa ser un seguidor de Jesús, de lo que significa ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? Y son cosas que hoy en el 2023, queridos hermanos, es fundamental que revisemos y que vayamos a ver el funcionamiento de nuestras iglesias y que tanto nosotros nos parecemos a la iglesia del Nuevo Testamento, pastor. Amén. Eso es muy importante entenderlo. Y estamos estudiando, como bien decíamos anteriormente, el modelo de Pablo y observamos 2 etapas principales, pastor, del programa anterior, que tiene que ver con la etapa de la imitación y la identificación. Así es. Bajo una etapa, un rol específico del nuevo creyente, una etapa infantil y una etapa primaria. Así es. Sí, hoy vamos a observar esa etapa de adolescencia. Obviamente, la figura que Pablo utiliza, ¿verdad? Que Pablo utiliza para expresar, ¿verdad? El desarrollo de la vida cristiana, ¿verdad? O sea, os escribo vosotros padres, os escribo vosotros jóvenes, os escribo vosotros hijos, o sea, y de igual forma, ¿verdad? Usted la etapa adulta. Vamos a observar hoy. Entonces esto es importante verlo. Miren, mis hermanos, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo nos muestra ese anhelo específico, pastor, de desarrollo. ¿Sí? Así es. Anhela el desarrollo de cada creyente en Cristo Jesús. Que alcanza la madurez. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso también. Así es. Algo clave, hermano Carlitos, de todo esto... una de las cosas que nos conmovió, creo yo, el miércoles pasado, hermano Carlitos, fue la manera y la pasión de Pablo de encarnar el evangelio. Cuando él dice, os ruego que me imitéis, ¿verdad? Y hablábamos de eso, de que el apóstol Pablo, si usted lee sus cartas desde Romanos hasta Filemón, usted se va a dar cuenta que para Pablo no existe otra forma de ver el evangelio que encarnarlo. O sea, el mensaje de Pablo era un mensaje predicado, pero también un mensaje encarnado. ¿Ya? O sea, que él... no funciona de otra forma. Exacto. No, por ejemplo, pasajes como los de Gálatas, cuando él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? No vivo yo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, ahí se está refiriendo propiamente y específicamente al hecho de encarnar el evangelio, ¿verdad usted? Y ahí mismo Pablo va a decir, de ahora en adelante, y ese es un pasaje que a mí me llamó la atención, fíjese, de ahora en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, eso habla mucho de cómo Pablo encarnó el evangelio, de cómo Pablo, podríamos decir sin llegar a la idolatría, ¿verdad? Personificó las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas del evangelio como tal, ¿verdad usted? Ahora, pastor, ese es un modelo a seguir. Así es. O sea, y una de las cosas que hemos venido reiterando muchas veces tiene que ver con que ese modelo específico, miren, hermanos, estamos llamados todos a ponerlo en práctica. Claro. Todos los creyentes, hermanos. Esto no sin solo acepción está de personas. Para el pastor. Aquí no hay acepción de personas. Sí, no solo para el pastor, no solo para el líder, no solo para el encargado, sino para todos, queridos hermanos. Así y es. eso es lo que está faltando en la iglesia de hoy, pastor. Así es. Que encarnemos este el modelo. Sí. Ayer precisamente hablábamos en una reunión nosotros con los líderes con todos los grupos celulares, ¿no? Y qué importante es esta parte, pastor, que entendamos ese empoderamiento que no solamente está en los llamados líderes, exacto, sino en todos, pastor. El sacerdocio universal del creyente. Ese recibiréis poder es para todos. Exacto. Hermano querido que nos ve, que nos escucha, por favor, lo queremos animar. Exacto. Si usted no está haciendo una pizca de discípulos, ánimo. Tiene que hacer. Levántese de donde está, salga de esa zona de confort, póngase a disposición, capacítese. La afirmación sería, si no está haciendo discípulos, ¿qué está haciendo? Bueno, interesante. Pero bueno, hermano Carlitos, entremos a la primera parte, que es la exhortación. Bueno, la tercera parte del modelo de Pablo. Primera parte, la primera etapa del modelo de Pablo era la imitación.
Exacto. Ya, la segunda parte era la identificación, de identificarse con el mensaje. Y la tercera etapa es exhortación. Exacto. Aquí como que la cosa va macizando un poquito. Exacto, sí, ya va más maciza, digo, ¿ah? Aquí la cosa como que se va poniendo un poquito Sí. más fuerte, pastor. Y me llama la atención cómo Pablo usa podríamos decir como el modelo del desarrollo de la vida normal de una persona, pero lo traslada al plano espiritual, ¿verdad usted? Al plano bíblico. Y él dice, por ejemplo, una afirmación clave en todo esto, la etapa de la adolescencia en el discipulado se parece mucho a la adolescencia propiamente dicha, ¿verdad? Claro. Durante esta etapa lo más importante es ayudarles a desarrollar la confianza para que los adolescentes puedan encontrar su propia personalidad, como su propio sello, ¿verdad usted? Exacto. ¿Ya? Y mire qué clave esto. Los padres deben tener cuidado de no querer rescatar a los adolescentes en todo momento. Fíjese qué bonito esto. Si no, no madurarán. Pero deben ofrecerles todo el apoyo y el consuelo que necesiten. O sea, Dicho de otra forma, mire, pastor, los adolescentes crecen enfrentándose a la consecuencia de sus actos. pastor, podríamos decir que existen chocadas cristianas. ¿Ah? No, en la etapa cristiana. Puede ser alguien ya maduro en edad, Ajá. pero haciendo chocadas cristianas. Puede ser. Oiga, hermano, En su periodo de adolescencia espiritual. posiblemente no ha crecido, Sí. no ha desarrollado. Sí. ¿Y si es un niño, pastor? Ahora, lo que queremos dejar claro, igual que cuando le dejamos en la niñez espiritual, ¿verdad usted? Ajá. También tenemos que dejar claro que el periodo de adolescencia es algo necesario hasta cierto punto. Claro, es que Pero, es parte del pero proceso. usted no está llamado como cristiano a permanecer siendo un adolescente bíblicamente hablando o espiritualmente hablando. Volvemos, pastor, a la exhortación de Pablo, ¿verdad? Exacto. Romanos capítulo 2, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos sus Vuestros cuerpos cuerpos en sacrificio vivo. santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Exacto. No os conforméis a este siglo, Exacto. sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Exacto. Queridos hermanos, sí, esa metamorfoia que Pablo utiliza ahí, pastor, Exacto. tiene que ver con esa transformación. La transformación. Todo creyente. La trascendencia, ¿no? Y ojo Alcanzar que ese esta nivel de madurez, miren, trascendencia. hermano, no tiene nada que ver con edad. Sí, eso es algo clave también. Ojo, que puede existir gente anciana con niñas todavía espirituales. Y pueden haber jóvenes, pastor, Maduros de edad que espiritualmente. puede ser maduro espiritualmente. Sí, correcto. Interesante. Interesante. Y mire, hermano Carlitos, en este papel de la exhortación, la imagen de un entrenador es muy apropiada para entender el concepto que Pablo usa. Y a mí me llama la atención uno de los versículos que Pablo escribe, por ejemplo, a Timoteo, cuando le dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para entrenar a otros, o para enseñar a otros. Pero la palabra también podría ser entrenar, ¿verdad usted? Y me llama la atención cómo Pablo usa la figura del entrenador. De hecho, Pablo usa la figura de deporte varias veces, ¿verdad usted? Sí. De deportes físicos varias veces. Y me llama la atención aquí porque en esta parte de la exhortación, ¿cuál es el papel de un entrenador? Digamos que en un equipo, por ejemplo. Sí, ¿Cuál es enseñar, el papel de un entrenador? dirigir, Exacto, instruir, pastor, enseñar. corregir. Si venía aquí, venía allá, venía aquí. Exacto, instruir. Y mira qué importante esto, hermano Carlitos. Elton Trueblood dice lo siguiente, mire. Él propone esta metáfora, este escritor que se llama Elton Trueblood, propone esta metáfora de entrenador-jugador. La gloria del entrenador es ser el que descubre, desarrolla y entrena el potencial de otros hombres. Esto es exactamente lo que queremos decir cuando usamos la terminología bíblica sobre el ministerio de preparar a los fieles. En otras palabras es lo mismo que explica Pablo, solo que aquí lo estamos trayendo como un plano más coloquial para que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad usted? Pero es exactamente el mismo modelo que Pablo usa cuando escribe a Timoteo y le dice, esto encarga a hombres fieles. ¿Ya? O sea, en otras palabras, hermano Carlitos, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es busca hombres fieles, que sean idóneos también para entrenar a otros. O sea, entrenar a hombres que más tarde van a ser entrenadores. Exacto. Mire, pastor, viene a mi mente ahorita, por cierto, pastor, saludo especial a Osvaldo Andino Estrada, pastor. Un saludo.
Bendiciones. Hay veces que nos ve, nos escucha. Y igualmente el profesor Alcides España, muy conocidos, por ejemplo, aquí en Chiquimula por entrenadores de fútbol. Y viene a mi mente ahorita conecté ahorita todo esto, fíjese, porque usted está diciendo que, por ejemplo, cuando usted en el campo, yo jugué fútbol, aunque no se note, pastor, yo fui futbolista. Pero, por ejemplo, cuando usted venía, mire, pastor, y tenía que hacer una transición de balón y dar vuelta, ¿verdad? Que decimos ahí, y usted no lo hacía. O sea, ellos le pitaban, no, no, regresen otra vez, regresen a la jugada otra vez. Tienes que tomarle, tienes que darle vuelta. Jugaba de 10, por cierto, pastor. Ay, o sea, qué nivel, ¿no? No, eso es lo que le quiero decir yo, que esa parte de instrucción, ¿verdad, pastor? De parar, no, mira, pará, no, así no. Ahora, traslademos al plano espiritual, pastor. Tenemos que estar pegadita a la gente. Claro, definitivamente. Es que ahora, obviamente aquí implica doble vía, ¿verdad, pastor? Sí. Implica doble vía, implica disponibilidad de la persona, pero también uno, mejor dicho, y disponibilidad de la persona también a ser pues dispuesta, ¿verdad? Usted a poder entrar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es un proceso de sinergia, ¿verdad? Usted y yo te doy y vos me das, ¿verdad? Es un proceso de ir y venir constantemente, ¿verdad? Entonces, es importante, hermano Carlitos, en analizar este concepto que Pablo usa y que estamos viendo en la tercera etapa, que es la etapa de la exhortación. ¿Sí? Bien, pastor. Entonces, vamos a la cápsula. Así es. Toca cápsula del día con el pastor Eddie. Pero antes, pastor, saludemos a nuestros hermanos. Ahí, por ahí tenemos varios saludos ya por ahí. Pendiente ahí de la programación, el pastor Jaime Osorio, pastor. Saludos, pastor. Saludos, pastor, allá desde, por favor, la dirección usted se la sabe, Zona pastor. 24, Canalitos. Zona 24 de Canalitos. Bueno, yo creo que vive todavía ahí, ¿no? Todavía. También nuestra hermana Ninfa Ramírez, pastor. Así nuestro hermano Philly Bustamante desde Dallas, Texas, la ciudad de los toros. Del FC Dallas. Así es. También de los Dallas Cowboys, pastor. Así es. Un saludo hasta allá. Muchas gracias por estar con nosotros. También se reporta hermano Edilson, desde Residencia de las Perlas. Hermano Edilson, saludos. Hermano Ovidio Rivera, también ahí pendiente. Y hermano Juan Alonso. Así es. Delantero histórico del Deportivo Ipala. Así es. Siempre lo mencionamos. Por ahí nuestro hermano Moy Ramos Salguero desde Quesaltepeque. Con un saludo ahí enérgico, pastor. ¡Viva la libertad! Bueno, sí. Saludo especial, hermano Moy. Bueno, esperamos en Dios de que las expectativas sobre Javier Gerardo Milei, pastor. Aquí hemos dado nuestra postura con relación a la política, ¿verdad? Pero esperamos que todo salga bien en Argentina. También hablando de equipos estadounidenses, mire, pastor, ahí está Ronald Osorio. Sí, exjugador del DC United, pastor, allá. Y su esposa también, imagino que juntos están viendo el programa ahí, ¿verdad? Un saludo, gracias. Allá a la zona gracias por acompañarnos. Sucho, pastor. Así es. Y hermano Juan Alonso, me consta, sí, es que le filtré un par de pasos a hermano Juanito, pastor. Así es. Pases filtrados, dejándolo solo contra el arquero, al arco. Sí, así es. Muy bien. Bien, vamos a la cápsula del día entonces con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, que hoy trae por ahí una cápsula sin lugar a dudas muy edificante. Hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. No es lo mismo decir yo creo en Jesús que ser un discípulo de Jesús. Tal vez ambas expresiones puedan oírse, escucharse de forma similar. Sin embargo, hay importantes diferencias. Un creyente puede tener fe, una persona normal puede tener fe en determinadas situaciones, asistir a reuniones, ser parte de una comunidad cristiana y muchas otras cosas más que le hacen ver como un cristiano. Pero no todas las personas que tienen estas características son discípulos de Jesús. Mucha gente, en el Nuevo Testamento leemos que mucha gente se interesaba en Jesús cuando Él estaba desarrollando su ministerio aquí en la tierra, pero no todos estaban dispuestos a pagar el precio de seguirle, a pagar el precio de ser discípulos de Él. Por ejemplo, yo les podría citar el caso de aquel joven rico, que decía haber hecho todo lo necesario para ser un discípulo, pero cuando Jesús le pidió vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres para poder seguirle, aquel joven se alejó y se alejó con bastante tristeza. Evidentemente no estaba en el punto de ser un discípulo. Tal vez quería la atención, tal vez quería el favor de Jesús, pero no quería pagar el precio
de ser un discípulo de Jesús. Creía en Jesús y de hecho era un buen creyente. Haciendo alusión a la palabra creer, era un buen creyente. Había cumplido todos los pasos necesarios. Pero ser un discípulo era algo que traspasaba esos límites que habían en la vida de aquel joven rico. Por eso yo el día de hoy quiero compartir con ustedes 5 marcas que deben ser parte de su manera de vivir. Mejor dicho, de nuestra manera de vivir, me incluyo. De nuestra manera de vivir si nosotros de verdad anhelamos ser contados entre los discípulos de Jesús. Marca número 1, reflejar el carácter de Jesús. Rendir las áreas débiles de nuestro carácter no es sencillo, hermanos, pero es necesario y también indispensable. No podemos decir que somos verdaderos discípulos si no dejamos que el Espíritu de Dios nos vaya transformando para hacernos cada vez más parecidos a Él. Segunda marca, estar dispuesto a servir. A eso vino Jesús, a servir y no a ser servido, a dar su vida en rescate por muchos. Vino a entregarse dando el todo por el todo sin pedir nada a cambio y sin ningún interés mezquino más que el amarnos. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Servir. Tercera marca, manifestar el reino de los cielos. El reino es justicia, paz y gozo. Un discípulo debe ser alguien justo, alguien pacífico y debe notarse en su vida el gozo de su salvación. Debe vivir los principios del reino de los cielos, como por ejemplo, perder para ganar, sembrar para cosechar y menguar para crecer. Eso es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús. Cuarto, ser un agente de reconciliación. Así es, el mundo y Dios tienen una relación quebrada. Y Jesús vino para restaurar esa relación. Cada discípulo de Jesús debe buscar todas las maneras posibles para ayudar a aquellos que no han restaurado su relación con Dios. Un discípulo es un embajador. Un discípulo es una persona que está llamada a publicar constantemente y sin detenerse las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Quinta marca, hacer discípulos. Así es, hacer discípulos. Un discípulo jamás completará su camino de crecimiento si no hace más discípulos. Así es. Ustedes y yo somos discípulos para multiplicar la vida de Jesús en otros discípulos. Es parte de nuestra misión y podríamos decir que esto vino con la descripción de la misión que Jesús nos dio. Vayan y hagan discípulos. No existe forma de que uno se pueda llamar discípulo de Jesús si uno no está metido de lleno en la meta de hacer más discípulos a otras personas, de alcanzar más personas con el fin de que se conviertan en discípulos de Jesús. Marcas podríamos mencionar muchísimas más, pero les dejo esas 5 para que reflexionen. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para poder seguir conversando sobre el modelo transformador. Sí, en este caso el modelo de Pablo el apóstol, pastor. Pastor, qué importante es comprender esa concepción del discipulado. ¿Oye Exacto, usted? sí. O sea, ya, estamos mal en eso. Necesitamos que la iglesia contemporánea comprenda esa parte, pastor, ese rol discipular hoy en día. Una relectura de la Gran Comisión. Claro, creo necesario. Así que es muy importante, pastor, tomar en cuenta esto. Bien, entonces seguimos hablando, pastor, sobre el modelo de Pablo y estamos viendo pues esa parte, pastor, que tiene que ver con esa tercera etapa, ¿verdad? Usted, la etapa de exhortación. Sí, donde se anima a ese proceso o a esa etapa, pastor, de adolescencia espiritual, si lo queremos decir así, ¿verdad? Usted, a que pueda, pues, crecer, trascender, despegar, ¿verdad? Y pasar esa etapa adulta, pastor, que es la que vamos. Ahora, pastor, aquí rapidito, antes de pasar a la siguiente, se me venía algo a la mente. En esta etapa también encontramos, pastor, adolescencia, encontramos demasiada debilidad y fragilidad en la gente. Así es.
Así como estamos de cerca, en este caso con nuestros adolescentes, para que puedan ellos pues tener esa firmeza en su identidad, pastor. De esa misma forma también hay que estar cerca con la gente, pastor. Claro. ¿Sí? A veces nosotros se necesita cercanía, podríamos tendemos decir. a soltar. Sí. Y recordemos que la vida cristiana, miren hermanos, tiene que ver con un círculo de madurez, pastor. Así es. No tanto una pirámide de madurez. Exacto. Que es muy distinto una pirámide de madurez a un círculo de madurez. Así es. Porque en el círculo de madurez usted va avanzando, pero de igual forma sigue necesitando de lo mismo que necesitó el día 1. Así es. O sea, usted sigue Tan necesitados de la gracia como cualquier otro. Siempre, Sí. siempre va a ser así. Porque hacemos tal vez la explicación de las diferencias, ¿verdad, pastor? Porque en una figura piramidal, por ejemplo, estamos hablando de escalas superiores, ¿verdad? Usted cuando usted puede estar en la punta de la pirámide que siempre va a seguir necesitando, por ejemplo, lo que necesitó el día 1, como lo vuelvo a repetir. Lo que necesitó cuando estaba en la base de la pirámide. Claro. Entonces esto es muy importante comprenderlo, ¿verdad? Claro. Pero volvemos al punto, hermanos, y tiene que ver con esa reconfiguración, tal vez, pastor. Así es. Volver al modelo bíblico del discipulado. Así es. Eso es muy, pero muy importante. Es interesante la parte que estamos abordando del apóstol Pablo, del modelo del apóstol Pablo, con la parte de exhortación. Ahorita tengo aquí enfrente mío el pasaje de 2 Timoteo capítulo 4. Y es un ejemplo, mire, hermano Carlitos, de la labor de Pablo como un entrenador de Timoteo. Y vea lo que él dice: en presencia de Dios, nueva traducción viviente, por cierto, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. En la versión Reina Valera dice, te encarezco. Luego dice el versículo 2, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Exacto. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. O sea, pastor, esto es un mensaje obviamente específicamente a Timoteo, pero de igual forma, pastor, pero totalmente aplicable para nosotros. Es que mire, pues que es el detalle. Y vuelvo al punto, Eddie, y me van a disculpar ustedes que seamos tan reiterativos con esto. Esto es para todos. No, es que yo creo que es algo enfático. Es que en lo que es necesario que seamos enfáticos con eso. Aquella persona que ha creído en Cristo Jesús, pastor, está llamada a desarrollarse en Cristo. A compartir su fe con otros. A compartir su fe con otros. Sigue diciendo el versículo 3 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Ahora, aquí viene una parte bien importante, hermano Carlitos, que es en qué condición estaba Pablo escribiendo esta carta. Dice el versículo 6, en cuanto a mí, dice, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. ¿Ya? Pero fíjese cómo Pablo, a mí me llama la atención esto, cómo Pablo se está asegurando de que el proceso discipular siga. Claro. O sea, Pablo está consciente de que se va a ir, va. Claro. Pablo está consciente de que va a morir, porque él ahí mismo dice, se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Ya? Y sigue diciendo, ¿verdad? Pero es importante cuando él dice, en cuanto a mí, ahí empieza a darle el contexto de su vida, ¿verdad? Pero antes ya vimos la exhortación que él le dio a Timoteo a modo de entrenador. Ahora, aquí hay un punto interesante, mire, pastor, conectando con el punto de la adolescencia. Timoteo podríamos hablar de que era un joven, edad, hasta cierto punto dentro de los estándares judíos. Se habla de unos 40. Aproximadamente. Y Pablo en sus cartas, pastor, hay dos expresiones que a mí me gustan. ¿Sí? En donde viene y le dice que avive el fuego de Dios que hay en él. Y esta que te encarezco. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir esto, pastor? O sea, Timoteo seguía necesitando de ese proceso de exhortación. Claro. Seguía necesitando eso. Claro. Entonces, eso, mire, pastor, es fundamental. Y fíjese que también las exhortaciones de Pablo yo creo que van también en un nivel de lo más sencillo también. O sea, que sí, como vemos exhortaciones que van un poco como más al contenido más grueso de doctrinalmente hablando, pero también vemos que Pablo exhorta a Timoteo al nivel de, por ejemplo, decirle, entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura. O sea, mire, una exhortación que para mí puede ser, que considerando el plano de maestro pastor, podría ser una exhortación tan básica, ¿verdad usted? Pero yo estoy seguro que Pablo estaba consciente y también Timoteo seguía necesitando ese tipo de exhortaciones, ¿verdad? O sea, exactamente. Entonces podríamos decir, decimos eso también, miren hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros podemos caer en el error de ser extremadamente exigentes, ¿verdad? Ustedes y llegar a un punto de no atender a la gente, pastor, en cuanto a sus debilidades. O tal vez, hermano Carlitos, hay que dejar en claro que el proceso de discipulado también es un proceso de mucha perseverancia y de mucha paciencia. Y yo sé que a veces se nos acaba la paciencia, ¿verdad? Muchas veces ya usted podría decir, bueno, ya pasamos tanto tiempo juntos con este hermano y tanto que no aprende, ¿verdad? Ya, pero la verdad es que vale la pena seguir con exhortaciones tan básicas como esas. Claro. Como ocúpate en la lectura, ¿verdad? Y además, mire, una observación, hermano Carlitos, 2 Timoteo, bien puede ser tenida en cuenta como una carta de motivación. Sí. ¿Por qué? Porque hay innumerables, de verdad, hay un montón de veces en las que Pablo motiva a Timoteo. ¿Ya? Le anima, le empuja, ¿verdad? Usted a que dé el extra, como dicen, ¿verdad? Sí, a que vaya un poco más allá, ¿verdad? En su enseñanza, en su predicación, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, más allá, bueno, sí se puede tomar como una exhortación, pero también es una motivación hacia el joven Timoteo, hacia el joven pastor, ¿verdad? Usted, para que se ocupe de lo que es importante en este contexto del discipulado. Y aquí, miren, hermano Carlitos, perdón, pero algo que vemos también en la exhortación de Pablo es que Pablo es bien claro con Timoteo. Y aquí hay antes de pasar a la otra parte, rescatamos un principio. Necesitamos crear espacios para que nuestro entrenador nos pueda decir las verdades a la cara. Interesante. Para pensar. Necesitamos crear espacios para que nuestro entrenador nos diga las cosas en la cara. Pastor, y esto no sucede muchas veces en los púlpitos. Exacto. No es el lugar tampoco. No. Yo pienso que por eso el tema exhortación tal vez se puede dar en un nivel general en el púlpito, ¿verdad usted? En un nivel general. Pero ya cosas específicas, usted tiene que ir cara a cara. Yo creo, pastor, en que necesitamos reconfigurar esa parte. Claro. Tenemos que ir más a la personalidad, a esa interiorización de la gente. Exacto, a la relación, a la confianza, a crear, como bien decimos hace un momento, espacios de confianza. Y aquí, mire, necesitamos movernos en contextos de confianza donde las relaciones sirvan para purificarnos y para sacar de nosotros lo mejor, para animarnos a cumplir con nuestro llamamiento. Y yo creo, hermano Carlitos, antes de ir a la resistencia, así a modo de conclusión, creo que la exhortación no se puede dar en un contexto donde no haya confianza. Exacto. Porque recordemos que la exhortación lleva en sí cierta corrección, motivación, por supuesto, ¿verdad usted? Motivación, pero también cierta corrección o cierto llamado de atención, por decirlo así, para que lo entendamos. Tampoco es regañar, ¿eh? No. Mire, y hay algo muy importante, mire, pastor, que se entiende el propósito, se entiende el sentido del por qué. Yo no he visto, por ejemplo, ante la instrucción de un entrenador, bueno, rara vez un jugador que, por ejemplo, se enoje, ¿verdad? O sea, cuando se le den indicaciones específicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es poder ganar, por ejemplo, el partido. Hablemos en el caso de ese, ¿verdad? Fútbol, va. O sea, pero en este caso también tenemos un objetivo, nuestra madurez. Sí, claro. Nuestra madurez en Cristo. Y ahí, mira, hermano Carlitos, yo creo que las relaciones, y de verdad yo creo que lo hemos experimentado a nivel personal. Sí, yo creo que tenemos por ahí algunas personas de confianza a quienes han creado un contexto de confianza con nosotros. ¿Ya? Y en su momento, hermano Carlitos, no sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que me ha pasado algunas veces en donde yo he cometido un error y alguien se acerca y me dice, mira, te equivocaste en esto, ¿verdad? Es necesario que lo corrijas. Y es parte de... Y mire, hermano Carlitos, así honestamente le digo, se siente tan rico una exhortación con amor. O sea, sabiendo, porque usted percibe, ¿no? De cierta forma, ¿no? Que la exhortación viene con un interés genuino en que usted crezca, en que usted enmiende de cierta forma o corrija de cierta forma o se instruya mejor en cierto
en cierta área, ¿verdad? cierta área. Entonces es importante, hermanos queridos, crear para la exhortación, crear contextos de confianza, ¿sí? Para que se puedan decir las cosas, entiendas en el buen sentido de la palabra, para que se puedan decir las cosas cara a cara. Bien, habiendo dicho esto, les animamos a que se queden con nosotros. Vamos a analizar la última parte que tiene que ver con la participación en el modelo de Pablo. Pero antes vamos a presentar la resistencia con nuestro hermano Carlitos. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia. Hoy queremos dialogar de datos que son importantes para el acontecer de la iglesia contemporánea acá hoy en el 2023. Y queremos citar específicamente la fuente del ministerio Puertas Abiertas, el cual publicó en este mes de noviembre la lista mundial de persecución. Y hoy queremos hablar un poco en este contexto progre que hoy en día nosotros tenemos, en donde vemos un sinfín de gente haciéndose la víctima, creando ministerios en los distintos gobiernos a nivel latinoamericano y europeo, ¿verdad ustedes? Para la atención de las víctimas de agresiones y esto y lo otro, y los estados preocupados por ello, y la ONU creando también secretarías y organizaciones, financiando ONGs, por ejemplo, para la protección de las minorías en los pueblos. Bueno, yo quiero hablar un poco hoy acerca de las estadísticas que tienen que ver con la lista mundial de persecución hacia el cristianismo. Sí, el cristianismo, y son datos de la investigación recopilados en el mes de septiembre y octubre que se publican en este mes de noviembre. Y quiero específicamente hablar, ¿sí?, de algunos factores, así rápidamente, ¿sí?, que fueron evaluados desde la perspectiva de la cristiandad a nivel mundial. Y estamos hablando de que en el mes de septiembre y octubre, cristianos asesinados a nivel mundial, tenemos un dato de 5.621 por su fe. Por su fe. De igual forma, podemos mencionar uno de los países más violentos contra la cristiandad es Nigeria, en África. De igual forma, iglesias atacadas. Estamos hablando aproximadamente, el año pasado, ¿sí?, en el 2022, 5.110 iglesias, y en este año 2023 ronda los 3.000 ataques hacia las iglesias. Sí, iglesias cristianas. Iglesias cristianas. De igual forma encontramos cristianos encarcelados y condenados por su fe. Específicamente encontramos 4.542. La lista de persecución mundial. Cristianos secuestrados, 5.259. De igual forma encontramos cristianos agredidos sexualmente, por ejemplo, y obligados a casarse en algunos países, un aproximado de 3.000 cristianos. Cristianos maltratados física y psicológicamente. Oiga, estamos hablando aproximadamente de 29.411 cristianos, los cuales son maltratados, ¿sí?, por violencia física y psicológica. ¿Por qué motivo? Por seguir a Jesús. Cristianos los cuales fueron atacados en sus hogares y en sus negocios, o sea, negocios cristianos. Tenemos un total de 6.757 ataques. Y así, queridos hermanos, que quiero mencionar el último, sí, cristianos obligados a huir de sus hogares por causa de su fe. En el 2022 el dato anduvo rondando de 139.307, pero escuche usted el dato del 2021. 243.747 personas, ¿sí?, las cuales están en la lista mundial de persecución. Ahora, el punto que yo quiero resaltar es aquí, hoy, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar muy atentos a toda esta
mafia, le podemos hablar así, que existen estas organizaciones mundiales, las cuales supuestamente se encargan de proteger a las minorías. Pero la pregunta es esta: ¿en qué momento, con estos números alarmantes que tenemos, la ONU, por ejemplo, se ha manifestado con relación a ello? No encontramos a ningún gobierno tampoco, ninguna secretaría por ahí, ni ONGs financiadas con dólares, las cuales están preocupadas por la persecución hacia el cristianismo. No, parece que a nadie le importa eso. Y esto es muy importante entenderlo, miren hermanos, para que podamos comprender de una vez por todas del sesgo totalitario, antidios y anticristiano que en estas organizaciones e instituciones de orden mundial tienen. Sepámoslo, entendámoslo y estemos atentos. Yo quisiera preguntar, si estos números pertenecieran a la comunidad LGTBIQ+, ¿qué alarde no habría? Ya me imagino, ¿sí? Si con una media cuestión que sucede en algún lugar es un alarde que existe por todos los medios de comunicación, yo no veo medios de comunicación diciendo ni citando la lista mundial de persecución cristiana. Pero ánimo, iglesia, ánimo. Nuestro Señor Jesucristo, a quien seguimos, dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está con nosotros y estará con nosotros siempre. Por lo tanto, queridos hermanos, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, hemos regresado de La Resistencia. Ahí nuestro hermano Carlitos nos compartía unos datos interesantes. De Puertas Abiertas es la fuente, claro, ¿verdad? Puertas Abiertas, Ministerio Puertas Abiertas. Así es. Publica la lista mundial de persecución 2023, pastor. Así es. Yo creo que Puertas Abiertas lo publica cada cierto tiempo. Sí. Y Puertas Abiertas es un ministerio que tiene mucha información acerca de eso. Entonces, usted puede buscarlos por ahí en internet. Y yo creo que el informe está hasta en PDF. Lo puede usted descargar. Ahora, pastor. Entonces, qué interesante es considerar, hermano Carlitos, y poner en contexto, ¿no? Estos datos que usted daba. Y ojo que es por la fe. Exacto. Literalmente. Literalmente. Ahora la pregunta, pastor, de reflexión. Yo sé que el tiempo ya casi vamos aterrizando. Pero mire, pastor, si estos números lo tuviera la mafia feminista. Sí. O la comunidad LGTBIQ+, X, Y, Z. Sí. Si estos números los tuvieran, pastor. Sí. No me quiero imaginar. No, sería un desbordamiento total. O sea, aquí se puede notar, pastor, el sesgo ideológico totalmente que tenemos en estas organizaciones que cada día son menos de confiar, pastor. Así es, hermano Carlitos, definitivamente. Bueno, información acerca de eso y conversación hay mucha, ¿verdad? Claro. Pero vamos a continuar. Queremos recordarles que estamos abordando las últimas 2 etapas del modelo de Pablo. Ya hablamos sobre exhortación. Y hoy toca y hablábamos, una buena, pastor. Exacto, y ahora vamos con la última etapa de Pablo, que es participación. Participación activa. Exacto. El objetivo del discipulado no es otro que llegar a la madurez. Exactamente. Y cualquier creyente debería tener como meta madurar. Totalmente. O sea, digo, más allá de, por supuesto, verle cara a cara un día, ¿no? Claro. Un día nos encontraremos con él y estaremos eternamente con él. Pero aquí mi llamado y el llamado neotestamentario para el creyente es alcanzar la madurez, es
cada día madurar constantemente, ¿verdad usted? Hay dos palabras que son fundamentales para comprender, mire, pastor, en la teología de Pablo con relación al discipulado, que tiene que ver con la mutualidad y participación. Exacto. Mutualidad y participación. O sea, una constante, doble vía, lo que hablábamos anteriormente. Mire, si fueron características de la etapa adulta del ministerio de Pablo. Así es. ¿Por qué? Porque este adulto tampoco no es que ya no necesite tampoco. Así es. O sea, seguimos necesitando de la gracia del Señor como el día uno, pastor. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo pecaminoso que es pecador, pastor, y que tiende a la maldad. Y por lo tanto necesitamos, bien ya lo decía Pablo, no miserable de mí, soy el peor de todos. Así es. ¿Sí? Entonces, esa parte se necesita, pastor. Así es. Por eso decíamos que no tiene nada que ver con hasta cierto punto una escala piramidal, ¿verdad? O sea, sino con un ciclo. Exacto, no hay jerarquías aquí. Específico. Exacto. Sí, no hay jerarquías aquí. Es importante esas dos palabras que usted mencionaba, mutualidad y participación, que fueron parte de la etapa adulta del ministerio de Pablo. Y también hay que ver que en las etapas infantil y primaria, Pablo era, por decirlo así, mucho más directivo, ¿verdad usted? O sea, como mucho más, ¿cómo le podría decir? No sé si invasivo sería la palabra, pero era como mucho más metido en ciertas cuestiones del discípulo. Más libertad. Exacto. En cambio, ya cuando nosotros vemos que Pablo invita a las personas a la participación, yo creo que un ejemplo de Pablo en ese proceso es Marcos, ¿no? Usted. Bueno. Por cierto, Pablo se arrepiente, pastor. Exacto. Ya, y después lo invita, de hecho, ¿no? A participar con no él. No fue poco, lo mandó a volar, pastor. A participar con él, ¿verdad? Usted. Pero mire, hermano Carlitos, una vez que pasamos a la etapa de la adolescencia, exhortamos a los que discipulamos a que se conviertan en la persona que Dios quiere que ellos sean. Exactamente, hermano Eddie. Y eso es fundamental comprenderlo. En su ministerio, Pablo se veía a sí mismo, mire, como un colaborador más del evangelio. Exacto. Uno más. Y hace una invitación específica a toda su gente, pastor. Aquellos también tienen que ser uno más. Y ahí, mire, hermano Carlitos, es donde entra esta palabra, que es una palabra quizás un poco extraña para nosotros, pero es clave, mutualidad. ¿Sí? Que habla de que Pablo era uno más y que Pablo muchas veces él mismo dijo, y quiero citarles Romanos 1, 11 y 12, en donde Pablo dice que él necesita de los dones de otros. Exacto. De los demás. Claro. Dice, porque deseo veros, dice. ¿A quién les está escribiendo? Los romanos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Mire qué interesante. Qué interesante ver cómo Pablo veía la mutualidad, ¿verdad usted? O sea, como que el evangelio no es caminar, no es un llanero solitario, ¿verdad usted? Sino que es caminar juntos. Y Pablo lo reconocía. Deseo verlos, dice, ¿verdad? Para ser fortalecidos unos a otros, mutuamente, ¿verdad? Entonces, clave entender eso. Pablo, mire, les estaba diciendo a los romanos que no solo quería ir a verles para darles o enseñarles, sino también para recibir de ellos. Las relaciones sanas, mire, son aquellas en las que hay un intercambio. Pablo. Y qué bonito. Pablo. La eminencia, ¿no? Bueno. Pero qué bonito, hermano Carlitos, ver este contexto de cómo Pablo desarrolla este contexto de ayuda mutua, ¿no? Exacto. De cómo a pesar de que Pablo teniendo todas las facultades para sentirse superior, ¿ya? Porque tenía el currículum de Pablo era enorme, ya, pero él no lo utilizó como una herramienta egoísta, ¿verdad usted? Para ponerse encima de sus discípulos, sino que literalmente hizo un círculo. ¿Ya? Círculo. O sea, yo también necesito de ustedes. Esto no es una pirámide, ¿verdad? No. Esto es un círculo, mucho en el que todos estamos necesitando los unos de los otros, ¿verdad? Pablo, mira, hermano Carlitos, a pesar de su estatura espiritual, nunca negaría la necesidad de recibir regalos espirituales de parte de los creyentes que él había discipulado. Para crecer. Exacto. Regalos, obviamente, para crecer. Exacto. Y mire, ¿cómo vemos esto? En su ministerio, Pablo se veía a sí mismo como un colaborador del evangelio y podríamos mencionarle un montón. Timoteo, Tito, Epafrodito, Silvano, Priscila, Aquila, Evodia, Síntique, Onesíforo y un montón Filemón. Exacto, Febe, un montón de personas, ¿verdad usted? A quienes Pablo llama colaboradores en la fe. Entonces, estaban dando la talla, pastor. Qué interesante, hermano Carlitos, ver cómo Pablo, mire, evita usar lenguaje jerárquico. Exacto. Cuando trata con los que comparten con él el ministerio del evangelio. Exacto.
¿Ya? Por ejemplo, en 2 Corintios 8:23 describe a Tito como compañero y colaborador para con vosotros. Maravilloso, pastor. Y que cuando usted entiende la lógica bíblica y el contexto bíblico, se da cuenta que Tito era, por decirlo así, alguien que estaba siendo entrenado por Pablo. Excelente. Pero a pesar de eso, Pablo evita usar evita usar un lenguaje jerárquico y habla de nosotros. Excelente, excelente, hermano Eddie. Bien, hermano Eddie, es fundamental y damos gracias a Dios por la vida de Pablo y por estar descrito en las Escrituras, pastor, toda esta vida, ¿verdad? La cual hoy en día nos lleva a nosotros como iglesia hoy a tomar en cuenta estos principios, a tomar en cuenta estas enseñanzas, pastor, y a aplicarlas. Entender que somos colaboradores, entender que existe una etapa infantil, una etapa primaria, una etapa de adolescencia, una etapa de adultez, y queremos hacer una pregunta a usted hoy, a su corazón. ¿Dónde está usted parado? Así es. ¿De en qué etapa está usted? ¿Está creciendo usted en Cristo? ¿Está siendo usted un colaborador? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Está usted estancado? Que podría ser también. Bueno, sí. Eddie, 1 minuto, tenemos palabras finales. Bueno, pues yo quiero finalizar haciendo énfasis de verdad en cómo Pablo no usa el modelo jerárquico. De verdad es algo que a mí me ha impactado desde hacer el análisis bíblico del ministerio de Pablo, y cómo Pablo nunca se puso por encima, a pesar de que muchas veces fue duro con sus exhortaciones, ya, pero Pablo nunca lo vemos ahí sentirse superior a otros en el ministerio. Al contrario, los llamó colaboradores y nunca hizo hincapié en esa naturaleza jerárquica del proceso discipular. Sí, aunque se ven de verdad diferencias muy marcadas de madurez muchas veces entre Pablo y los otros que le acompañaban. Y él estuvo en la misma posición. Exacto, pero nunca hizo hincapié en un nivel jerárquico. Entonces yo creo que es algo muy bueno que debemos aprenderle e imitarle al apóstol Pablo. Muchas cosas que aprender, queridos hermanos, pero bien, hermano Eddie, hemos llegado al final del programa y queremos recordarles, hermanos queridos, somos colaboradores. Amén. Estamos llamados a seguir ese legado discipular de Cristo Jesús, pastor. Así es. Estamos llamados a ser discípulos, a llevar a la gente a interiorizar su fe. Amén. A interiorizar. No dejemos hijos huérfanos, pastor. Así es. No dejemos gente tirada por ahí. La gente necesita acompañamiento. Necesita acompañamiento. Y eso es fundamental, que lo tomemos muy, pero muy en cuenta. Bien, pastor. Hemos llegado al final. Un saludo para nuestro querido hermano Célfido Castillo, que ahí está conectado, se conectó ahorita de último. Célfido. Un saludo, Célfido. Y Rubén, saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Río Hondo, hermana Lili Sagastume también, pastor. Así que gracias a todos por haber estado pendientes hoy. Los que nos ven a través de Amigos TV también, pastor. Así es. Tal vez no se conectan por ahí, pero están por ahí pendientes. Gracias, pastor. Hoy, por cierto, me encontré a nuestro hermano Samuel Pinto y hermana Almita de Pinto, pastor. Por ahí haciendo unas copias de unas llaves. Y damos gracias a Dios, estuvo malito, pero muy fuerte, gracias a Dios. Hermano ya Samuel. Recuperado. Sí, y bueno. me dijo, lo miramos en la tele. Un saludo especial a los hermanos. Saludos, muchas gracias, Jona hermanos. también, ¿verdad usted? Bien. Saludos allá en Costa Rica, parece que está hermano Jona por Así ahí. es. Así que saludo especial a todos. Bien, Saludos. gracias a todos mis queridos hermanos por haber estado con nosotros en un diálogo más, diálogo de fe y salvación. Estudiamos el modelo transformador, ¿sí? Discipulado transformador. Estudiamos el modelo de Jesús. Y hoy el modelo de Pablo, pastor, lo finalizamos. El próximo programa, si el Señor lo permite, pastor, hablamos del modelo multiplicador. Así es. Y vamos a ver una multiplicación bíblica. Así es. Bien, así que esto fue Diálogo de Fe y Salvación, siempre recordándoles que la verdad no solamente se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.